Bien, un saludo cordial a todos. Continuando con nuestros problemas sobre pirámides, entonces vamos a resolver el siguiente. Dice, calcular el volumen de una pirámide hexagonal regular cuyo lado de la base mide 6 centímetros y su arista lateral mide 10 centímetros. Bien, la siguiente gráfica entonces nos está mostrando lo que estamos entendiendo por el enunciado del problema. En este caso nos está diciendo que el lado de la base mide 6 centímetros. Entonces, este lado mide 6 centímetros, pero al tener un hexágono, recordemos que por ser una pirámide regular, el hexágono también es un poliedro regular, entonces cada uno de sus lados va a tener 6 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que este lado tiene 6 centímetros, el siguiente tiene también 6 centímetros, este tiene 6 centímetros, aquí tenemos 6 centímetros y aquí nuevamente tenemos 6 centímetros. Quiere decir que con esa información nosotros ya podríamos calcular el perímetro de la base de esta pirámide que es hexagonal. Sería multiplicando 6 centímetros que tiene el lado y como son 6 lados, 6 por 6 nos daría 36 centímetros el perímetro de este hexágono. Bien, de otra parte, el enunciado del problema nos dice que la apotema mide 10 centímetros. Si la apotema mide 10 centímetros y nos piden calcular el volumen de la pirámide, que es un tercio del área de la base por la altura, significa que en este momento nos tenemos que disponer a calcular el área de la base. En este caso tenemos que calcular el área de este poliedro, que es un hexágono, y después tenemos que calcular el valor de la altura de la pirámide, que estará representada por el segmento que nos está uniendo este punto que se está señalando acá en la pantalla, el punto O, hasta el punto del vértice, y la representamos por la letra H. Quiere decir que a continuación debemos hacer esos dos cálculos: el área de la base de la pirámide y el cálculo de la altura. Puesto que la pirámide es regular y su centro está ubicado aquí en el punto O, la longitud del segmento OD es igual a la longitud del lado del polígono de la base, por ser este un hexágono y un hexágono regular. Bien, a continuación entonces vamos a calcular el valor de la altura, es decir, de H, en el triángulo que la figura nos muestra sombreado. En este triángulo vamos a calcular entonces la altura aplicando el teorema de Pitágoras, y de esa forma entonces vamos a iniciar la solución de lo que nos está pidiendo el problema. Bien, entonces en este caso hemos sustraído el triángulo rectángulo que teníamos representado en la figura sombreada en la explicación anterior, y decimos entonces que el cateto este primer cateto tiene una longitud de 6 centímetros, la altura es la que tenemos que calcular. En este caso nos está coincidiendo con el otro cateto de este triángulo rectángulo y nos están dando el valor de la hipotenusa. En este caso recordemos que la hipotenusa nos está coincidiendo con el lado de la apotema, es decir, la apotema es la que mide 10 centímetros. Aplicando el teorema de Pitágoras, entonces, ¿qué hacemos? Decimos que h cuadrado es igual, es decir, esta h elevada al cuadrado es igual al valor de la apotema elevada al cuadrado menos el valor del segmento OD elevado al cuadrado. H elevado al cuadrado es igual, entonces ahora hacemos el reemplazo. La apotema elevada al cuadrado quiere decir 10 centímetros elevados al cuadrado menos 6 centímetros elevados al cuadrado es igual a 100 centímetros elevados al cuadrado menos 36 centímetros elevados al cuadrado. La altura elevada al cuadrado es igual a 64 centímetros elevados al cuadrado. Bien, extraemos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, quiere decir que extraemos la raíz cuadrada a h cuadrado, y después del signo igual extraemos la raíz cuadrada al resultado que hemos obtenido a 64 centímetros al cuadrado. Al sacar esta raíz cuadrada nos está dando que la altura tiene un valor de 8 centímetros. Bien, entonces ahora nos corresponde calcular el área de la base. ¿Cómo obtenemos el área de la base?
lo primero que tenemos que recordar es que en la base tenemos un hexágono regular. Ese hexágono regular entonces es al que debemos calcularle el área. El área de ese hexágono entonces se calcula multiplicando el valor del perímetro multiplicado por la apotema de la base y dividido entre 2. P sub B es el perímetro de la base y A sub B es la apotema de la base. En este caso entonces decimos que el perímetro de la base, que es un hexágono regular, se calcula multiplicando el número de lados, es decir 6, por la longitud que tiene el lado, en este caso 6 centímetros, luego 6 por 6 nos da 36 centímetros. Esto significa que el perímetro de la base de este hexágono es 36 centímetros. A continuación entonces vamos a calcular el valor de la apotema de la base. Vamos a mirar primero una figura que nos está representando el triángulo que se nos forma y por el cual tenemos que nuevamente volver a aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, entonces en la base de nuestra pirámide es un hexágono regular que tiene por lado 6 centímetros. Si la longitud de nuestro lado es 6 centímetros y trazamos desde el punto O una perpendicular al centro del polígono, en este caso del hexágono, nos divide exactamente el lado por la mitad. Quiere decir que este segmento desde el punto D hasta el centro mide 3 centímetros. Observamos que al trazar esta perpendicular se nos está formando un triángulo rectángulo aquí en esta parte. Dijimos anteriormente que el segmento que está trazado desde el punto O hasta el punto D tiene exactamente la misma longitud que el lado que mide el hexágono. En este sentido entonces tendríamos el valor de la hipotenusa, que sería 6 centímetros en este triángulo que se nos acaba de formar, y tendríamos el lado del cateto, que es 3 centímetros. Quiere decir que al aplicar el teorema de Pitágoras yo haría h elevado al cuadrado menos el segmento que me está conformando desde el punto D hasta el punto central elevado al cuadrado. Hacemos la diferencia y eso nos va a dar el segmento de esta altura que se nos está formando aquí al trazar esta línea punteada al punto central de este lado de este hexágono. Eso es lo que vamos a aplicar a continuación. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular cuánto valdría la apotema de la base. Bien, entonces aplicando el teorema de Pitágoras, como lo estábamos viendo en la figura, es que la apotema de la base elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el valor del cateto que nos dieron su valor o que lo logramos obtener a través de los datos del problema elevado al cuadrado. En este caso entonces el valor de la base, el valor de la apotema de la base elevado al cuadrado es igual a 6 centímetros al cuadrado menos 3 centímetros elevados al cuadrado. El valor de la apotema de la base es igual a 36 centímetros elevados al cuadrado menos 9 centímetros elevados al cuadrado. 6 por 6 nos da 36, 3 por 3 nos da 9 y los centímetros, que son la unidad de medida en este caso en la que estamos midiendo el lado del polígono, en este caso del hexágono, y en este caso pues al hacer la descomposición del triángulo que estamos utilizando, la unidad de medida son los centímetros, por eso nos da centímetros al cuadrado en este lado y centímetros al cuadrado acá. El valor de la apotema de la base elevada al cuadrado es igual a la diferencia entre 36 centímetros cuadrados menos 9 centímetros al cuadrado, nos da 27 centímetros elevados al cuadrado. A continuación debemos extraer la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. Quiere decir que el valor de la apotema de la base elevado al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada, es igual al valor que nos dio, es decir, a 27 centímetros al cuadrado. En ese sentido decimos que el valor de la apotema de la base es igual a 9 por 3. Aquí estamos descomponiendo, 27 es igual a 9 por 3, los centímetros elevados al cuadrado. El valor de la apotema de la base es igual a 3, que es la raíz cuadrada de 9, por la raíz cuadrada de 3.
entonces el valor del apotema de la base es igual a 3 raíz de 3 centímetros. Ahora sí vamos a calcular el área de la base porque ya tenemos los datos que necesitábamos para poder hacer el cálculo. El área de la base de este polígono entonces dijimos que era igual al valor del perímetro multiplicado por el valor del apotema dividido entre 2. El perímetro nos dio 36 centímetros y acabamos de calcular el valor del apotema de la base. En este caso nos dio 3 raíz de 3 centímetros y todo este producto lo dividimos entre 2. El área de la base de este polígono, que en este caso es un hexágono, entonces nos da 54 raíz de 3 centímetros cuadrados. El volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura. El volumen entonces es igual a 1/3 por 54 raíz de 3 centímetros cuadrados por 8 centímetros. El volumen es igual a 144 raíz de 3 centímetros cúbicos. De esta manera entonces hemos logrado solucionar el problema que originalmente nos pedía calcular el volumen de la pirámide hexagonal regular cuyo lado de la base mide 6 centímetros y cuya arista lateral mide 10 centímetros. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que sigan resolviendo problemas de pirámides. Ya casi nos acercamos a la construcción de la pirámide para construir los hologramas. Que tengan un feliz día.